Caos en el Principado. El Gran Premio de Mónaco 2025 quedará marcado como uno de los episodios más desconcertantes en la historia reciente de la Fórmula 1. Lo que debía ser una jornada de pura velocidad y estrategia milimétrica en las estrechas calles del trazado más icónico del calendario, terminó convirtiéndose en una auténtica parodia del automovilismo. Desde los primeros compases de la carrera, la atmósfera en el paddock se tornó confusa, casi surrealista. Los aficionados, que habían pagado cifras astronómicas para presenciar la magia de Mónaco, observaron con incredulidad cómo los monoplazas reducían deliberadamente el ritmo, convirtiendo las habituales luchas por posición en un espectáculo casi absurdo. La imagen de los líderes rodando 5 segundos más lentos de lo habitual no solo desató la polémica, sino que expuso un problema de fondo. El reglamento, diseñado supuestamente para fomentar el espectáculo, estaba empujando a los equipos a recurrir a estrategias que rozaban el ridículo. En el centro de las críticas, los propios pilotos no se anduvieron con rodeos. Desde Max Verstappen, visiblemente frustrado, hasta Franco Colapinto, sorprendido por la falta de competitividad real en pista, las voces de la parrilla coincidieron en un mensaje claro. Esta no era la Fórmula 1 que soñaron conducir. La línea entre espectáculo y deporte nunca había parecido tan borrosa, y las calles del Principado, habitualmente escenario de historias legendarias, se convirtieron en el epicentro de un debate que promete repercusiones mucho más allá de la bandera a cuadros. El desconcierto era palpable tanto en las gradas como en el paddock, y las críticas hacia la dirección de la F1 no tardaron en llegar. El detonante de este insólito espectáculo fueron los cambios introducidos en el reglamento de 2025, que, aunque concebidos para maximizar el entretenimiento y garantizar mayor igualdad entre los equipos, terminaron generando consecuencias inesperadas. La idea central detrás de dichas normativas era permitir a las escuderías adoptar estrategias más agresivas sin temer un gran castigo por errores o contratiempos. Entre las modificaciones más polémicas estaba la eliminación de la obligatoriedad de mantener un ritmo mínimo en ciertas fases de la carrera, así como una mayor flexibilidad en el uso de neumáticos durante periodos específicos. Esto, sumado a los habituales desafíos del trazado estrecho de Mónaco, creó el caldo de cultivo perfecto para una jornada atípica. Desde el inicio, la carrera dejó entrever que no sería un gran premio convencional. Tras la salida, los equipos rápidamente adoptaron una postura conservadora, buscando ahorrar combustible y neumáticos, mientras esperaban que las condiciones de la pista y el eventual caos de las calles les ofrecieran una oportunidad estratégica. Sin embargo, resultó ser una apuesta que sacrificó por completo el dinamismo del evento. Las batallas rueda a rueda, normalmente una característica emocionante de los reinicios o de los cambios en las estrategias, brillaron por su ausencia. En cambio, varios pilotos optaron por alargar sus stints iniciales de forma deliberada, en un intento por evitar los costosos trenes de tráfico que se acumulaban detrás de los primeros clasificados. Uno de los momentos más desconcertantes ocurrió alrededor del primer tercio de la carrera, cuando los 5 líderes del pelotón reducían sus tiempos por vuelta en más de 4 segundos respecto al ritmo teóricamente posible. Los ingenieros, desde los muros de boxes, adaptaron continuamente sus planes para encontrar la ventana perfecta y colocar los compuestos correctos, pero el ritmo deliberadamente bajo en pista provocó situaciones surrealistas, coches más lentos que los de Fórmula 2 en determinados sectores y un grupo compacto de pilotos que circulaba como si de una procesión se tratara. Este juego de ajedrez pudo resultar interesante desde una perspectiva estratégica, pero no ofrecía ni la adrenalina ni la emoción que los aficionados esperaban. A medida que la carrera avanzaba, las estrategias comenzaron a reflejar más una cautela extrema que un deseo real de atacar. Los monoplazas que intentaban adelantar se enfrentaban a la imposibilidad de hacerlo, debido a la falta de espacio y a la falta de ritmo impuesto intencionalmente por los líderes. Esto dejó a pilotos en medio del pelotón como espectadores de su propio destino, incapaces de generar cambios significativos desde sus posiciones. Incluso los intentos de undercut, normalmente efectivos en Mónaco, fueron bloqueados por esta dinámica inusual, lo que generó fricción entre competidores en varias radios de equipo. Sin embargo, un giro inesperado parecía en el horizonte, cuando un pequeño incidente en la curva de Santa Devota generó la salida del coche de seguridad. Este momento fue aprovechado por aquellos que esperaban una bandera roja, una posibilidad que durante algunos minutos incrementó la tensión entre todos. Pero, cuando la carrera se reanudó sin mayores interrupciones, quedó claro que la estrategia de ralentizar estaba lejos de ser revertida. Lo que ocurrió en el Principado fue, en definitiva, un espectáculo que logró ni complacer a los fanáticos ni honrar el legado competitivo de la Fórmula 1 Max Verstappen,
conocido por su habilidad estratégica y agresividad en pista, no estuvo exento de críticas ni de decisiones polémicas en el atípico Gran Premio de Mónaco 2025. Su enfoque para lidiar con la absurda lentitud y la falta de oportunidades reales de adelantamiento fue uno de los más comentados tras la bandera a cuadros. Desde el inicio de la carrera, el neerlandés se mantuvo al margen de los trenes de 1900 tráfico que dominaban las primeras posiciones, preservando sus neumáticos y ritmo de carrera mientras observaba cómo se desarrollaban las tácticas del resto. Uno de los puntos clave de su estrategia fue la decisión de prolongar su stint inicial, con la esperanza de que un incidente en pista pudiera desencadenar una bandera roja, situación que le permitiría cambiar gomas sin el tiempo perdido de una parada convencional. Esta apuesta, aunque legal bajo el reglamento vigente, reflejaba una de las críticas más feroces hacia las normativas. En lugar de incentivar la velocidad y la lucha directa, el reglamento empujaba a los pilotos a especular con circunstancias externas. Verstappen y su equipo, siempre calculadores, midieron cuidadosamente cada vuelta mientras seguían este plan. Aun cuando el tiempo en pista parecía perder sentido estratégico para otros, para el bicampeón del mundo era su manera de mantenerse dentro de la contienda sin comprometer la solidez de su posición. De hecho, su apuesta pareció válida cuando el coche de seguridad fue desplegado tras un choque menor en Santa Devota. En ese momento, la posibilidad de que la situación escalara hacia una bandera roja mantuvo al box de Red Bull en vilo. Sin embargo, el caos esperado nunca llegó. Una vez que la pista fue despejada, la carrera continuó sin sobresaltos adicionales, y Verstappen se encontró en una posición de desventaja relativa. Aunque su última parada en boxes se ejecutó con precisión quirúrgica, la falta de un cambio drástico en la dinámica general de la carrera le dejó con un cuarto lugar bajo el brazo, muy lejos de sus expectativas iniciales. Esta decisión estratégica, en teoría correcta dado el contexto, terminó mostrando las limitaciones del reglamento al no premiar en absoluto el talento puro o la velocidad, sino una prudencia que poco tenía que ver con lo que el público espera de los mejores pilotos del mundo. El resultado de Verstappen fue un golpe simbólico. Mientras sus rivales directos en el campeonato aprovechaban la oportunidad para reducir distancias, el neerlandés dejaba Mónaco con una mezcla de frustración y resignación. No fue un error de pilotaje ni una mala planificación lo que lo relegó a esa posición, sino un sistema que brindaba más recompensas por esperar lo inesperado que por intentar ser el más rápido en el circuito más desafiante del año. Tras la carrera, Max Verstappen no ocultó su frustración con la situación vivida, pero fiel a su estilo, recurrió a un toque de humor ácido que rápidamente se viralizó entre los aficionados. Sinceramente, parecía más un juego de Mario Kart que una carrera de Fórmula 1. Solo faltaba lanzar plátanos o conchas rojas para que fuese aún más caótico, declaró el neerlandés, arrancando risas entre los periodistas presentes, pero dejando clara su crítica subyacente. La pista estaba resbaladiza, y el ritmo que llevábamos era, no sé, absurdo. A este paso tendremos que traer power-ups el año que viene para hacerlo más interesante, añadió entre comentarios mordaces que reflejaban su descontento con el enfoque estratégico que reinó en el evento. Estas declaraciones no solo encontraron eco inmediato en las redes sociales, donde los memes y bromas se multiplicaron con rapidez, sino que también pusieron el dedo en la llaga de un problema más profundo. Verstappen, quien históricamente ha sido defensor de un enfoque más puro y competitivo de la Fórmula 1, utilizó el sarcasmo para dejar en evidencia una carrera que, según él, había perdido sus valores fundamentales. Su comparación con un videojuego cargado de elementos aleatorios y poco controlados cristalizó la percepción de muchos. Lo sucedido en Mónaco fue algo más cercano a un espectáculo diseñado que a un deporte de élite. La reacción del público no se hizo esperar. Mientras algunos aplaudieron la faceta desenfadada y genuina de Max, otros criticaron la aparente falta de respeto hacia el historial y prestigio de Mónaco como una de las joyas de la Fórmula 1. Sin embargo, más allá de las opiniones divididas, el mensaje del piloto de Red Bull era claro. El reglamento actual, en lugar de promover la esencia del automovilismo, fomentaba un caos poco atractivo que confundía a los espectadores y frustraba a quienes competían en la pista. Además, las palabras de Verstappen trascendieron el paddock, sirviendo como ejemplo de cómo los mismos protagonistas de este deporte parecen perder la paciencia con decisiones que, aunque buscan hacer la categoría más emocionante, a menudo generan efectos contraproducentes. Nunca antes una comparación con un videojuego había encapsulado tanto el sentir colectivo tras una carrera. Entretenimiento sí, pero no a costa de la competitividad. Por su parte, Franco Colapinto no se guardó nada al expresar su descontento con lo vivido en el Gran Premio de Mónaco. El joven argentino, que compite en su primera temporada completa en la Fórmula 1, detalló la frustración que experimentó durante la carrera, haciendo eco de las críticas de Verstappen pero sumando
Su propia perspectiva. Era como estar en un paseo dominical. No tenía sentido, afirmó con contundencia ante los medios. En las primeras vueltas sentía que iba a un ritmo que podría mantener horas. Los líderes estaban a años luz de lo que el coche podía realmente dar, y cuando hice mi primer pit stop, los alcancé en cuestión de 3 vueltas. Si eso no demuestra lo absurdo de lo que pasó, no sé qué lo hará. Colapinto también destacó que la lentitud intencionada en pista no solo afectó la dinámica competitiva, sino que complicó las estrategias de todos los pilotos que no estaban en liderazgo. Intentar adelantar en Mónaco ya es complicado de por sí, pero tener que lidiar con un grupo que prácticamente frenaba para evitar cualquier desgaste hizo que fuese imposible coger ritmo. Los neumáticos no generaban la temperatura suficiente. Las curvas se sentían como si estuvieras pilotando en mojado, y cuando intentabas atacar, los espacios simplemente no existían, explicó frustrado. Según el piloto sudamericano, estas prácticas solo contribuyeron a convertir la carrera en un show vacío, donde la habilidad conductiva quedaba relegada por cálculos milimétricos entre cajas de ahorro de combustible y parada en boxes. Sus palabras, unidas a las de Verstappen, expusieron con crudeza una preocupación compartida entre gran parte de la parrilla. La Fórmula 1 parecía estar alejándose drásticamente de sus raíces deportivas para priorizar un espectáculo construido en base a artificios. Para Colapinto, que creció soñando con batallas épicas al límite, lo sucedido en Mónaco fue una dura realidad. No estamos aquí para pasear, somos pilotos, y esto debería ser una competición, no un experimento. Su declaración reforzó la sensación de que el deporte corre el riesgo de perder credibilidad si no se aborda de inmediato el problema, resaltando la delgada línea entre agradar a las audiencias y traicionar los valores esenciales del automovilismo. El contraste entre el Gran Premio de Mónaco 2025 y la Indy 500 disputada el mismo día fue ampliamente comentado en las horas posteriores a ambos eventos. Mientras que las calles del Principado se convirtieron en un escenario de críticas, lentitud intencionada y decisiones estratégicas desconcertantes, el legendario óvalo de Indianápolis ofreció un espectáculo de pura adrenalina que recordó por qué esta carrera es considerada una de las joyas del automovilismo mundial. La filosofía entre ambas competencias no podría ser más distinta, y eso quedó reflejado tanto en las opiniones de los aficionados como en las reacciones posteriores de los pilotos. En Indianápolis, los competidores empujaron sus máquinas al límite en cada vuelta, luchando rueda a velocidades superiores a los 371 km/h y añadiendo a la narrativa momentos memorables de verdadero heroísmo automovilístico, como maniobras de adelantamiento arriesgadas o estrategias que dependían de la habilidad pura del piloto para gestionarlas en condiciones de presión extrema. La Indy 500, con su enfoque crudo y directo en la velocidad y la competitividad pura, generó un contraste dolorosamente obvio con lo que se vio en Mónaco, donde primaron las tácticas conservadoras y una dinámica de carrera que, lejos de emocionar, dejó al público preguntándose cómo algo tan calculado y estático podía resumir la esencia de la Fórmula 1. El debate entre deporte y espectáculo siempre ha estado presente en ambas disciplinas, pero la Indy 500 reafirma año tras año que es posible diseñar un evento que satisfaga a ambos mundos. A pesar de su naturaleza más abierta en términos de reglamento, la competición en Indianápolis prioriza a los verdaderos protagonistas, los pilotos, quienes deben enfrentarse a lo impredecible de manera directa, sin la intervención excesiva de normativas restrictivas. Se trata de un enfoque donde la velocidad, el coraje y la habilidad al volante definen el resultado, características que muchos sienten que la Fórmula 1 de 2025 ha comenzado a perder en su intento por generar audiencias televisivas a cualquier costo. El público también dejó clara su preferencia. Mientras la Indy 500 provocaba festejos eufóricos en las gradas tras una apretada definición que dejó a los espectadores al borde de sus asientos, en Mónaco, los silbidos y el murmullo de frustración tras la carrera fueron inevitables. Nunca en una misma jornada de automovilismo quedó tan evidente la brecha entre ofrecer un espectáculo construido sobre las bases de la competitividad y uno que depende de forzar situaciones artificiales que terminan perjudicando la esencia de la disciplina. El debate sobre la delgada línea entre el espectáculo y el deporte no es nuevo en la Fórmula 1. A lo largo de su historia, la categoría reina del automovilismo ha enfrentado decisiones estratégicas y cambios reglamentarios que, si bien fueron diseñados para atraer a una mayor audiencia, en ocasiones han terminado desvirtuando la esencia competitiva del deporte. Ejemplos notables de esta tensión se pueden rastrear en diferentes épocas. Desde la introducción del sistema de clasificación por una vuelta en solitario a principios de la década de los 2000, hasta las controvertidas decisiones relacionadas con el safety car en el desenlace del campeonato de 2021 en Abu Dhabi.
Cada uno de estos eventos dejó su marca en el deporte y recordó las posibles consecuencias de priorizar el espectáculo por encima de la integridad competitiva. En el caso del sistema de clasificación de 2003, la intención era clara: brindar al público una dinámica diferente y crear narrativas más interesantes al mezclar el orden habitual de la parrilla. Sin embargo, los resultados fueron mixtos. Algunos equipos sacrificaron sus estrategias de clasificación para optimizar la estrategia de carrera, lo que derivó en sesiones previsibles y carreras que, lejos de aumentar la emoción, disminuían el atractivo inicial al reducir las batallas en pista. Aunque el sistema fue desechado rápidamente, su implementación dejó una importante lección sobre cómo los cambios concebidos con fines de entretenimiento inmediato no siempre se traducen en un beneficio global para el deporte. Otro ejemplo significativo fue la citada polémica de 2021 en Abu Dhabi, que redefinió el final de una de las temporadas más emocionantes en la historia moderna de la Fórmula 1. La decisión de la dirección de carrera de reanudar el Gran Premio bajo circunstancias irregulares, dejando pasar únicamente a algunos, rezagados entre Lewis Hamilton y Max Verstappen antes de la última vuelta, provocó indignación y puso en entredicho la imparcialidad del reglamento en momentos críticos. Aunque el drama del desenlace atrajo la atención global y aumentó la audiencia televisiva, la controversia dividió a los fanáticos y repercutió negativamente en la credibilidad de la FIA y de la Fórmula 1 como un deporte imparcial. El problema actual con el GP de Mónaco 2025, aunque diferente en su naturaleza, subraya una crisis similar. Un reglamento diseñado para crear espectáculo sin considerar de forma adecuada su impacto en la competitividad pura. Mientras que los intentos por maximizar la igualdad y las oportunidades en pista pueden parecer nobles, su aplicación indebida puede despojar al deporte de lo que lo hace emocionante: la habilidad de superar límites mediante la velocidad, la audacia y el ingenio. La Fórmula 1, al caminar sobre esta fina línea, arriesga caer en una trampa autoinfligida, donde el intento por complacer a todos termine alienando tanto a los puristas como a nuevos aficionados. Encontrar ese equilibrio será esencial para preservar la legitimidad del campeonato y su atractivo como el pináculo del automovilismo. La sacudida generada por el Gran Premio de Mónaco 2025 deja a la Fórmula 1 frente a un espejo crítico. La necesidad imperante de replantear los cimientos del reglamento y del enfoque general hacia la competición. Este episodio no solo generó tensiones internas en el paddock, sino que también expuso una desconexión palpable entre los intereses de quienes diseñan el espectáculo y quienes lo protagonizan. Los dirigentes de la F1 y la FIA ahora enfrentan una encrucijada delicada. Los cuestionamientos son claros. ¿Podrán encontrar un punto medio entre el espectáculo y la integridad deportiva? ¿O continuarán promulgando normativas que privilegian situaciones artificiales a expensas de las competencias auténticas en pista? Los primeros indicios apuntan a que el descontento generalizado podría desencadenar cambios significativos a corto plazo. Tanto pilotos como equipos han solicitado revisiones urgentes para garantizar que las futuras normativas no repitan los errores evidenciados en Mónaco. Uno de los puntos más criticados ha sido la eliminación del límite mínimo de ritmo en determinadas fases de la carrera. Una medida que, si bien buscaba promover la creatividad estratégica, terminó incentivando comportamientos conservadores que anularon las batallas rueda a rueda. Este tipo de regulación, según varios jefes de equipo, debería estar bajo revisión con énfasis en devolver la competitividad pura al centro del debate. Además, se espera que tras este escándalo, la Formula One Management, FOM, y la FIA presten mayor atención a las opiniones de los pilotos y equipos, quienes claramente se sienten apartados del proceso de toma de decisiones. Desde figuras consolidadas como Lewis Hamilton y Max Verstappen, hasta talentos emergentes como Franco Colapinto, las voces dentro de la parrilla han planteado la necesidad de un enfoque regulatorio más colaborativo, en el que los protagonistas directos del deporte tengan una participación activa para prevenir consecuencias imprevistas, como las vividas en el Principado. El futuro reglamento también podría dar un giro hacia la simplificación, reduciendo la cantidad de variables incorporadas en los últimos años que buscan nivelar la parrilla a costa del dinamismo. Mientras las normativas técnicas progresan con miras a la sostenibilidad y la competencia justa, las deportivas podrían adoptar una dirección más clásica, priorizando la retirada de excepciones estratégicas que permitan a los equipos explotar lagunas regulatorias que desvirtúan la acción. Este enfoque, según algunos analistas, podría entrar en debate inmediato en la próxima reunión del Consejo Mundial de la FIA. Por último, el impacto de Mónaco 2025 podría ir más lejos, marcando un cambio en la manera de concebir los circuitos urbanos y el papel que juegan en el campeonato.
Si bien trazados como Mónaco poseen un encanto nostálgico incuestionable, este tipo de escenarios podría ser reevaluado a la luz de los problemas que plantean las dinámicas modernas. Un calendario más coherente con el espectáculo prometido será otro tema clave. Para los dirigentes, la prioridad será recuperar la confianza del público y de los propios pilotos, sin perder de vista que la F1 no puede sobrevivir a largo plazo si fracasa en equilibrar emoción, velocidad y meritocracia competitiva. El futuro de la Fórmula 1 está, una vez más, en la balanza, enfrentado a una encrucijada que podría definir el rumbo de la categoría reina en los próximos años. Lo ocurrido en el Gran Premio de Mónaco 2025 ha encendido una alarma que pocos en el paddock o en las gradas están dispuestos a ignorar. Pero la gran pregunta que surge ahora es, ¿estamos ante un verdadero punto de inflexión en la historia del deporte o simplemente ante una nueva llamada de atención que se desvanecerá con el paso de otras polémicas? A lo largo de su historia, la Fórmula 1 ha sobrevivido a crisis y críticas similares, pero el desafío actual parece más urgente que nunca, con una lucha constante entre mantener la esencia deportiva que la hizo legendaria y el deseo de captar nuevas audiencias cautivadas por un formato más espectacular y político. Los aficionados, críticos y expertos se encuentran divididos. Mientras algunos consideran que este episodio puede marcar el inicio de un cambio profundo hacia un reglamento más coherente y centrado en el mérito deportivo, otros temen que las decisiones impulsivas, tomadas bajo la presión de revertir la mala imagen, puedan transformar la F1 en algo completamente alejado de sus raíces competitivas. Para los aficionados más tradicionales, la Fórmula 1 debe recuperar su esencia de gloria, riesgo y velocidad, pero esto plantea un reto mayúsculo en un mundo cada vez más enfocado en la accesibilidad y el entretenimiento masivo. ¿Podrán los dirigentes encontrar ese delicadísimo equilibrio entre deporte y espectáculo que tanto ansía la comunidad? ¿Se arriesgarán a tomar decisiones drásticas que no solo podrán calmar a las críticas actuales, sino también garantizar la sostenibilidad y autenticidad de la Fórmula 1 en el futuro? Este dilema no solo corresponde a los pilotos y los equipos sobre el asfalto. Es también una oportunidad para los aficionados de alzar su voz y formar parte de un debate tan apasionante como la misma categoría. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estamos presenciando el momento en que la Fórmula 1 redefine su identidad o simplemente otro capítulo polémico que pronto quedará en el olvido? Comparte tus ideas y sé parte de la conversación que, sin duda, marcará la narrativa del automovilismo moderno.